Bueno, muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar inicio a octavo de básica, la sexta unidad, que se llama Cultura Popular y Nacional. El tema que veremos el día de hoy es el siguiente. Tema número uno, las Américas y su economía. Entonces vamos a ver sobre todo el continente americano y cuáles son sobre todo las regiones donde hay en sí la mejor economía, la economía, la alta, la media y la baja, y la más que todo, vamos a orientarnos mucho en el tema de el cómo ellos pueden fomentar economía de diferentes maneras, sobre todo en qué tipo de sectores, ¿no? Entonces dice que la economía en las diferentes regiones del continente americano. Vamos a ver. En América existen marcadas diferencias entre regiones y más aún entre otros países que la conforman. Es exacto. Una diferencia muy, 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 muy clara la tenemos entre América del Norte, América Central, las Islas Caribeñas y sobre todo América del Sur. ¿Listo? Y sobre todo aquí dentro de Latinoamérica. ¿Qué quiero decir con Latinoamérica? Desde el Centroamérica hasta Suramérica, que se llaman Latinoamérica. ¿Por qué? Obviamente, regiones y obviamente países entre Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Salvador, Panamá, Cuba, Puerto Rico, infinidades de países, sobre todo, es obviamente que tienen una diferente economía. Y eso que está en el mismo continente. ¿Por qué? Por diferentes tipos de partidos políticos y administraciones, sobre todo. Entonces vamos a ver lo que nos dice aquí. El continente es rico en recursos naturales. Claro, recursos naturales como oro, bronce eh, y sobre todo el oro negro, que es el petróleo. Sean estos híbridos, lagos, ríos, acuíferos, aguas dulces, forestas con grandes extensiones de bosque en Norteamérica y también obviamente en Sudamérica, ¿no? La selva amazónica. Además de la selva, sobre todo en el Centroamérica y la región amazónica, la agricultura, la ganadería, estando Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil entre los mayores exportadores de productos agrícolas, lácteos y cárnicos, cárnicos del mundo. Entonces, todo esto de aquí se desenvuelve en sectores, ¿no? Sector primario, secundario y terciario. Con gran variedad de especies y recursos hidrocarburos y minerales de los cuales muchos países dependen de financiar sus presupuestos. Obviamente, los países de Sudamérica y Centroamérica dependen mucho de un factor que es Europa, porque obviamente envían sus productos para allá y sobre todo el que es en América mismo, que es Estados Unidos. Entonces depende mucho de esos países, sobre todo por la economía, por el comprar, por el gran comprador que es Estados Unidos y otros países obviamente de Asia. Ahora dice aquí, América del Norte. Vamos a centrarnos ahora en América del Norte. América del Norte dice que la población va aumentando cada día y la economía va de la mano con ella, posicionándose como una de las más grandes del mundo. ¿Listo? Entonces, mantiene una cifra de altas personas migrantes en su territorio. O sea, la mayor parte de personas de Latinoamérica, de Europa, de otros continentes, van sobre todo a invertir sus empresas en América, sobre todo en América del Norte. Entonces, también son parte de la mano de obra necesaria para el progreso de las industrias. ¿Qué pasa? Que todos los latinos migran a Estados Unidos, obviamente. ¿Y qué es lo que pasa allá? Ayudan sobre todo con el factor económico que es la industria, ayudan sobre todo a la ganadería, a la agricultura, este tipo de infraestructura, sobre todo, a ser cocinero y etcétera, muchas cosas más. Obviamente que se desenvuelve en un patrón económico, ¿no es cierto? Los países que conforman la división de América son los países más prósperos del continente, debido a su gran desarrollo industrial, empresarial y tecnológico. Su calidad de vida está en la más alto índice, puesto
que existe un mayor acceso a las plazas de trabajo, servicios básicos, salud y educación. Cabe recalcar que todos los países tienen índice de pobreza, pero como aquí nosotros vemos que es el alto índice en mejor calidad de vida en este país o en Norteamérica. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. América Central, uno de esta región, ¿no? América Central y el Caribe, la situación es muy distinta, ya que la población, deme un momentito. Bueno, sigamos. Entonces, en América Central, sobre todo, dice que la situación es muy distinta, ya que la población de esta región crece de manera acelerada. Sin embargo, los recursos con su misma posición geográfica son limitados, siendo la agricultura la base de la economía. Claro, en América Central y sobre todo las islas de aquí caribeñas, la base sobre todo el sector de ellos es la agricultura y dependen mucho de los países de potencia, ¿no? Como europeos, asiáticos y sobre todo el factor de Estados Unidos, Canadá. ¿Listo? La mayoría de habitantes se dedican a la agricultura, también se encuentra en la minería y se destaca además la exportación de madera, caoba y cera. Muchos de los países caribeños han optado por explotar la belleza de su región y dedicarse a las actividades turísticas. Obviamente, toda es parte de aquí, es turística. Ahora, su población siempre está en continuo crecimiento a la vez que posee la gran cantidad de recursos naturales y minerales, sobre todo en las islas caribeñas, obviamente que bordea también esta parte del Océano Atlántico y Océano Pacífico, que también es Colombia y Venezuela, que tiene rodeado de islas caribeñas también. La calidad de vida de sus habitantes dependerá de quienes puedan acceder a los servicios básicos de salud y educación, así como un empleo. Gran parte de la población se encuentra en una situación de pobreza y pobreza extrema. Es exacto. Esta parte de aquí, los países de Nicaragua, Salvador, Belice, entre algunos de esos que los puedo nombrar. Vamos a ver ahora América del Sur, nuestro hábitat. Situación económica, vamos a ver. Va decayendo en algunos países por falta de la tecnología o maquinaria apropiada para poder explotar adecuadamente los recursos que están bajo tierra. Obviamente por las administraciones sobre todo. Inestabilidad política y la falta de recursos económicos hacen que esta parte del continente sea más evidente la diferencia de ingresos entre las personas. Su economía está basada en la extracción y exportación de recursos naturales, agricultura, industria minera y petrolera. Esto de aquí es la base sobre todo esto de Sudamérica. Todos los países están obviamente dependiendo de eso. Y también dependen mucho del factor, como vuelvo a mencionar, de países que compren eso. La calidad de vida es bastante desigual, mientras que en los sectores urbanos es más fácil acceder a la alimentación, los servicios básicos, educación, empleo. En las zonas rurales están marginados de toda la atención. Es obviamente. Todos los países de sudamericanos y latinoamericanos, obviamente, que tienen esta problemática, ¿no? Urbanos, hasta en los sectores urbanos es obviamente que hay esa decadencia, que no todos tienen servicios básicos. Y más en las zonas rurales o periféricas que están marginados de toda la atención. No hay calles, no hay servicios básicos, no hay alimentación, o sea, obviamente están olvidados. Nos dice aquí que en Latinoamérica los sectores urbanos tienen mayor calidad de vida en relación con los sectores rurales. El sector rural y el sector urbano. Hemos percatado que sobre todo en el centro de las ciudades grandes de toda Latinoamérica, obviamente que no van a tener este tipo de problemas en no la alimentación, ¿verdad? Pero obviamente hay familias que viven en el sector rural, perdón, urbano, y obviamente están expuestas a la no alimentación y todos los servicios básicos. Entonces, esto de aquí ha sido sobre América y su economía.